Sí, concejal Pellita tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, tantas aclaraciones, también voy a aclarar que no hay nada a título personal, ni mucho menos, creo que no viene al caso, pero ya que hubo tantas aclaraciones, por si alguno se siente dolido por alguno de mis dichos, sepan que no hay ningún tema personal en el medio. Bueno, ya adelantamos el rechazo a esta convalidación de este decreto. Me gustaría, antes que nada, aclarar que no es que considere que las bonificaciones o los aumentos a los funcionarios políticos, ni que tengan buenos sueldos, considero que sea un mal en sí mismo. Sí, como decía el compañero Menéndez anteriormente, creo que las medidas no se pueden analizar fuera del contexto en el que son tomadas. Y la verdad que considero que en este contexto no es para nada oportuno tratar este tipo de temas. ¿Por qué digo que no es para nada oportuno? Porque, como bien decía el compañero anteriormente, se dio en plena discusión por el premio anual que se venía dando históricamente a los trabajadores municipales, porque se dio también en un contexto, se está dando en un contexto tanto nacional como local que me parece que no es el más oportuno. Estamos viendo cómo el salario de los trabajadores en general, prácticamente de todos los gremios, se está viendo devaluado por la inflación desmedida que hemos tenido y que ninguna de las paritarias o de los acuerdos salariales ha acompañado en este municipio. Ha sido del 15%, por ahora han anunciado otro 15%, más o menos, digo los porcentajes porque, bueno, obviamente no son exactos, donde vemos que estamos teniendo una ola de despidos importante en todo el país y de donde la Madrid no escapa. He hablado con empresarios de la construcción que me están hablando de que está impactando muy fuerte estas medidas, tanto nacionales como locales, en ese gremio, y se ha perdido mucho empleo. Vemos, bueno, también en este municipio somos testigos de que si bien no ha sido en el nivel, en la cantidad que se ha dado en otros ámbitos de gobierno, tampoco este municipio escapa a eso. La verdad que vemos una discusión también muy importante que nos preocupa, que no quiero andar en el tema porque vamos a tener que discutir esos temas en próximas sesiones, pero hay temas muy importantes con los gremios que son los que deben defender a los trabajadores, y vemos que sí se han beneficiado muchos sectores, digo, tanto a nivel nacional como local. Vemos las patronales rurales, las mineras, los fondos buitre, digo, vemos que aquellos que más tienen están siendo beneficiados. Y en ese contexto es cuando beneficiamos también en el municipio a aquellos que, si bien son trabajadores, son los trabajadores que en el municipio en su mayoría son los que más ganan. Mientras le aumentamos un 15% a los trabajadores municipales en general, estamos dando bonificaciones de hasta un 30% al personal político. La verdad que me parece que no es el momento apropiado para tomar este tipo de medidas. Además de esto, creo que hay contradicciones en las palabras que he escuchado de Cambiemos en general. Digo, después de haber escuchado las palabras del intendente en la apertura de las sesiones, en cuanto a que iba a terminar con el clientelismo y el amiguismo político, la verdad que este decreto lo que está dándole es una discrecionalidad absoluta hacia quién va a destinar la bonificación. Claramente lo dice en el artículo 1, créase una bonificación por disponibilidad horaria, remunerativa, variable hasta un 30% del sueldo básico para el personal que el Departamento Ejecutivo determine por encontrarse disponible para la prestación de sus tareas. Bueno, la verdad, no es que estemos en desacuerdo con que tenga el intendente esta posibilidad, pero me parece que se contradice
con lo que planteó en la apertura de las sesiones ordinarias, que además no comparto en absoluto. Hablar de amiguismo político y de clientelismo de nuestro gobierno, creo que todos los que estamos acá somos testigos de cómo muchísimos ciudadanos que han sido beneficiados con viviendas, con trabajo, con obras, con distintas cuestiones, la verdad nunca han sido perseguidos, ni mucho menos, y hemos tenido, la verdad, que agresiones fuertes hacia nuestros gobernantes y no han tenido ningún problema, sino que han recibido los mismos beneficios que cualquier otro ciudadano de la Madrid e incluso algunos más. Entonces, la verdad que acusarnos de amiguismo, de clientelismo político, creo que no es justo y que incluso creo que falta la verdad, pero más allá de eso, me parece que esta medida, precisamente, lo que está es abriéndole las puertas al intendente al amiguismo político. Y vemos que quienes son los que han recibido los beneficios son precisamente los más cercanos al intendente. Los más cercanos son sus funcionarios, los que están dándole la mano, los que hicieron que llegue a ser intendente. Entonces, acusarnos de lo que hoy están abriendo las puertas para hacerlo, la verdad que creo que por lo menos no es justo. Y más contradictorio todavía veo este proyecto cuando veo que en los vistos y considerando cita que fue solicitado por el secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno, hasta no hace mucho, fue compañero nuestro en una banca, y todos somos testigos de cómo el secretario actual de Gobierno, cuando era concejal, criticaba los altos salarios de los funcionarios municipales. Todos somos testigos, creo que nadie me lo va a negar, porque en reiteradas oportunidades se acusó de llevarse demasiado porcentaje, por así decir, de los recursos municipales los funcionarios. Hoy obviamente se llevan más, son más, y además tienen la posibilidad de cobrar bonificaciones por encima del resto de los trabajadores municipales. Quizá en este sentido, en realidad, lo que planteaba el secretario de Gobierno en aquel momento era por quiénes eran los funcionarios, y no estoy hablando de que había una persecución porque no le gustaba la cara, no se me ocurriría pensar que alguien que está en la política piensa de esta manera. Quizá consideraba que no cumplían bien sus funciones, o que los funcionarios actuales son muchísimo mejores que los funcionarios anteriores, y por eso es que merecen cobrar mejor por encima, digo, proporcionalmente, comparado con el resto de los trabajadores, ¿no es cierto? Porque se aumentaron el 15% como todos, pero ahora una bonificación por encima de los demás. Entonces, la verdad que, si bien a mí no me gusta juzgar el trabajo de los demás, y mucho menos cuando estoy en otro partido político, digo, creo que corresponde al intendente o a su partido político juzgar cómo trabajan sus funcionarios. Pero en este sentido, creo que viendo esto, algunas aclaraciones hay que hacer, porque ¿cómo medimos el trabajo de los funcionarios? Creo que los funcionarios tienen objetivos, programas, proyectos, tienen la función de asesorar al intendente. Creo que esa es la función de los funcionarios políticos. Entonces, tratamos de analizar cuál es el proyecto político, cuáles son los objetivos que tiene en este momento el gobierno municipal. La verdad nos hubiese gustado tenerlo cuando se plantea el plan de gobierno para el año, en el presupuesto. No lo tuvimos, entendimos las razones. Bien, esperamos a la apertura de las sesiones, donde el intendente plantea también cuáles van a ser sus objetivos, sus principales lineamientos. Tuvimos hace poquito la apertura de las sesiones y vimos cuáles eran más o menos los lineamientos, criticó bastante la gestión anterior. Sin embargo, algunas cosas llaman la atención. Principalmente explicó que están en una etapa de planificación hoy en día los funcionarios. En este sentido, tendríamos que ver cuál es la planificación que hacen, y ese es el trabajo que están haciendo. No solo esto, como decía hace un rato, función de
de los funcionarios es asesorar al intendente. La verdad que creo que al intendente o lo están asesorando mal o el intendente está faltando a la verdad. Empezando porque habló en aquel discurso el lunes pasado de la falta de planificación de la gestión anterior. Sinceramente, quizá el intendente no lo sepa, pero posterior a la reunión que tuvieron, obviamente, el intendente saliente con el intendente entrante, puso a disposición el Ejecutivo saliente a todos sus funcionarios para que se reúnan, y la verdad que recién días antes de asumir pudieron juntarse y con charlas muy superficiales, donde no se preguntó claramente cuál era la planificación que habíamos tenido en todos estos años que nos ha tocado gobernar. Que bueno, hemos conversado en comisión sobre estos temas, no sé si hemos llegado a acuerdo o no, pero creo que hemos tenido la posibilidad de tener estos debates de cuestiones que cómo nosotros queríamos desarrollar el pueblo. No solo esto, sino que en cuanto al asesoramiento, hemos visto cuestiones que alarman la falta de información que los funcionarios actuales le están dando al intendente. Escuchamos decir que en el área de desarrollo social no existen encuestas e informes socioeconómicos, socioambientales. La verdad, tenemos un equipo de trabajadoras sociales que este tema lo trabaja muy bien. Yo fui funcionario y soy testigo, las vi yo mismo con mis propios ojos, las encuestas, los informes socioambientales que realiza el área de desarrollo social. Parece ser que quienes hoy están a cargo del área no le han informado esto al intendente. Creo que es una función muy importante para que el intendente pueda tomar decisiones que sus funcionarios los asesoren, ya que hoy le estamos pagando bonificaciones. La verdad que por lo menos podrían decirle la verdad. Escuchamos al propio intendente desmentir los dichos de su secretario de Gobierno y Hacienda cuando por todos los medios radiales estuvo diciendo de que le han dejado un municipio endeudado. La verdad, todos sabemos que el municipio no solo no tiene deuda, sino que tiene superávit en aquello que es libre disponibilidad, y además casi 15 millones de pesos en plata, en dinero afectado para distintas obras que son precisamente las que anunció el intendente que va a continuar. Entonces, si hay una falta de planificación, específicamente hablo del área de obras públicas, hay una falta de planificación y sus funcionarios están en la etapa de planificación. Resulta que todo lo que tienen planificado es lo que se venía haciendo y aquello que ya habíamos gestionado, sumado al proyecto que acabamos de aprobar por unanimidad, que también lo nombró el intendente, que también surgió del Frente para la Victoria. Digo, habló en el discurso de apertura, habló del gas que presentamos hace un rato, de las viviendas que fueron gestionadas por el gobierno anterior, del jardín maternal que fue gestionado por el gobierno anterior, de continuar con la infraestructura en el loteo del autódromo, que también fue propuesto por el gobierno anterior, el asfalto del barrio Los Robles, no sé si lo nombró, pero vemos que de a poquito va avanzando la obra. La Ruta 67, que si bien no la logramos, venimos intentándolo y peleando por ese tema también desde el gobierno anterior. El hogar de ancianos, se inició la obra y se continuó en el gobierno anterior. En el otro tema que también nombró y que la verdad ha sido caballito de batalla en la campaña, que han sido los caminos, la verdad que no vemos que haya mejorado mucho la prestación del servicio en cuanto a los caminos, sino que incluso hasta podría animarme a decir que ha empeorado la prestación de servicios en ese sentido, con todos los déficits que hemos tenido nosotros. Nos hemos estado averiguando y hay cuestiones que a mí no me gustaría decir porque no tengo ninguna prueba, pero cuando hablamos con algunos vecinos de donde nos dijeron dónde estaban trabajando las obras, nos preocupó el comentario de los vecinos de qué estaban haciendo las maquinarias municipales, pero bueno, sabemos que no
están trabajando ni siquiera al nivel que trabajaban antes. Esto es lo que nos comentan desde las distintas áreas, no es un invento mío. Vemos que en el área de producción, también todos los proyectos que tienen son los proyectos que veníamos implementando nosotros, algunos mejor, otros peor, seguramente, pero nos acusan de falta de planificación, y la planificación, que es lo que están haciendo los funcionarios hoy en día, es exactamente lo mismo que hacíamos nosotros. Nos habló de producción, nos habló de desarrollar el sector industrial. Creo que todos han visto cómo hemos mal, bien, más rápido, más lento, desarrollado ese sector industrial. Hemos regulado el sector industrial desde este Consejo Deliberante, hemos otorgado lotes desde este Consejo Deliberante, habló del frigorífico que gestionamos en la gestión anterior, habló de la Agencia de Desarrollo Local, que fue presentada por este bloque, el proyecto de la Agencia de Desarrollo Local. Habló de otorgar microemprendimientos, de la gestión de residuos sólidos urbanos, todos proyectos que se venían haciendo y hoy van a continuar. Festejemos que lo continúen, pero la verdad, la planificación fue hecha por la gestión anterior, a la misma a la que se está acusando hoy en día de no planificar. Por otro lado, y ya para ir cerrando, la verdad Gracias. Que creo que este proyecto de convalidación, y resalto la palabra porque esto es lo que un poquito molesta, y también en el contexto. La verdad que creo que es de alguna manera un destrato a este honorable cuerpo lo que venimos viendo últimamente. ¿Y por qué digo destrato? Porque estamos tratando de una convalidación y no estamos hablando de una convalidación de un convenio como hemos hecho muchísimas veces, señora presidenta. Uno puede entender en un convenio con un ministerio que el intendente tiene la posibilidad de reunirse con el ministro y firman un convenio y después lo convalida el Consejo Deliberante, porque siempre son beneficios para todo el pueblo, no solo para algún sector. Generalmente no implican mayores gastos al municipio, pero la verdad, convalidar un decreto que implica gastos, ¿qué pasaría si este Consejo no lo convalida? Porque si bien es resorte del intendente, el Consejo Deliberante debe intervenir en esto por cuestiones, porque no está tratado en el presupuesto, que también es resorte del Consejo Deliberante más allá de su presentación. Si lo rechazáramos, ¿qué pasaría? ¿Tendrían que devolver lo cobrado los funcionarios que lo cobraron? Bueno, lo devuelven. Sabemos que estamos en una época con una inflación muy alta. Entonces, los fondos se desvalorizan. Cuando lo devuelvan, ¿qué le van a cobrar intereses? ¿Cómo está regulado eso? No hay manera de regularlo ni de cobrarle intereses. O sea que lo que van a devolver realmente va a ser menos de lo que percibieron. No hay manera de que salgamos igual. Seguramente el intendente, sabiendo que tiene la mayoría, bloque Cambiemos, y tiene la posibilidad de aprobar, ha confiado en que se iba a aprobar. La verdad que en este sentido, y no quiero defender al bloque Cambiemos, se han sabido defender bastante bien siempre, no creo que hoy tenga que ser yo quien los defienda, pero la verdad, creo que, y porque nos ha pasado en distintas comisiones, que tienen una apertura como para poder cambiar cuando los argumentos son fuertes, cambiar de posición en algunos temas. En este tema no tenían la posibilidad, o el intendente considera que el Consejo Deliberante no tiene ningún poder. Somos cuerpos separados, somos poderes separados. Creo que eso tiene que estar claro. Si fuese un error que se pasó y lo tiene que convalidar después, también lo podríamos entender, más allá de esto que tiene que ver con los fondos o no fondos que se utilicen, podemos entender si fuera una excepción, pero la verdad que últimamente estamos viendo que prácticamente el destrato a este honorable cuerpo es una regla. Vemos que aprobamos un presupuesto y que incluso su bloque lo ha aprobado, que hoy tiene artículos que no se están cumpliendo. Claramente lo nombró el compañero Menéndez anteriormente. El agotamiento prematuro no se está cumpliendo. El Departamento Ejecutivo decidió no cumplir una ordenanza que aprobó este cuerpo. Incluso en la apertura de las sesiones habló de este Consejo como que prácticamente habíamos endeudado al municipio.
cuando hablábamos del tema del tomógrafo. Ordenanza presentada, la modificación, la ordenanza creando la tasa para el tomógrafo fue presentada por el bloque, bueno, en aquel momento era el bloque Frente Todo por la Madrid, hoy bloque Cambiemos, y aprobada por unanimidad. Y nos acusó el intendente en la apertura de las sesiones a todo este consejo de ese tema particular, que la verdad que creo que ha sido un gran beneficio para el pueblo de la Madrid. También criticó la recaudación impositiva, que también es resorte de este honorable cuerpo, y que también hemos tenido grandes discusiones, y justamente la baja recaudación impositiva de que nos acusó el intendente, en los últimos años ha sido el bloque Cambiemos el que se opuso a los aumentos en las tasas, que sería la única manera que tenemos de aumentar la recaudación en concepto de tasas, impuestos, como le quieran llamar. La recaudación impositiva, resorte de este consejo, hemos tenido discusiones precisamente porque no la querían aumentar desde el bloque Cambiemos cuando a nosotros nos tocaba hacer oficialismo. La verdad que si esta es la manera de conseguir la participación ciudadana, de construir comunidad, la verdad que si ni siquiera el Consejo Deliberante tiene la posibilidad, la verdad que queda para el resto del pueblo. De esta manera creo que no es la forma de construir comunidad, como le dicen, y de hacer participar a la comunidad. Nos están, o los están, prácticamente obligando a convalidar un convenio sin consulta previa. Y en cuanto a este tema de la disponibilidad que generó algún tipo de discordia, estaba al tanto de esto, de la ordenanza del 2008, y por eso es que voy a hablar a título personal. Y en esto creo que comparto el concepto que virtió el intendente en la apertura de las sesiones cuando hablaba de compañeros o correligionarios que son los que luchan. Precisamente por eso es que considero que un funcionario político no puede cobrar una bonificación por disponibilidad horaria. El funcionario político, primero que considero que no tiene horario, no tiene que cumplir horario, tiene que cumplir con su función, tiene que cumplir con objetivos, más allá del tiempo que le lleve cumplir con esos objetivos. Debe cumplir con los objetivos y en este sentido, como decía hace un rato, hablo a título personal. Yo considero que alguien que está en política no es un trabajador más. No trabaja solamente por el sueldo. Y por esto es que digo, no se le puede pagar por cumplir más horario. No tiene horario. Un funcionario político tiene que dejar todo, estar siempre disponible por el otro. Esto es lo que nosotros le veníamos diciendo y le seguimos diciendo, que la patria es el otro. Que en la política hay que estar para el otro, siempre, todo el día. Y esto no tiene que ser remunerado con distintas bonificaciones. Más allá de que los sueldos sean buenos o sean malos, el concepto de disponibilidad, a título personal lo digo, no estoy hablando de legalidades ni... No, a título personal, la verdad que el concepto de disponibilidad para alguien que está en política me parece que no debería corresponder, porque alguien que está en política, más allá de la ideología, para cumplir los ideales que uno considere, para ese lado, pero tiene que estar dispuesto a dejar todo el tiempo que sea necesario, y si es necesario, a dejar la vida también para cumplir con los ideales. Eso es lo que considero que debemos hacer todos los que estamos en política. Así que por esto es que no voy a acompañar este proyecto. Nada más, señora presidenta. Sí, tiene la palabra el concejal Menéndez, que la pidió primero, y después la concejal Figueroa, y voy a seguir dando la palabra entonces. Hay varios que están pidiéndome la palabra. Gracias, voy a ser breve. La concejal Marcela, cuando saca de su material bibliográfico para exponer la ordenanza del 2008, consigue las cosas cuando quiere. Se remontó siempre bastante atrás. Muy bien, siempre. Muy bien, 10. Bueno, no conversen entre ustedes. Muy bien, 10. La tenía en la manga y me parece muy bien, porque una vez más me voy a poner en el rol del maestro Ciruela. El 2008 es cierto que no era concejal,
pero conozco esa ordenanza, conozco ese decreto y quiero ponerla en contexto. Y un compañero de banca que estaba sentado, creo, en el mismo lugar que usted hace un año, hizo referencia a los sueldos que se venían pagando hasta el 2007 para el personal político, cuando por entonces era intendente el doctor Valicenti, y hablaba de que más o menos así, que un empleado cobraba 800 pesos y un secretario 1.100 pesos más o menos. La gestión del doctor Bellita, que triunfó en las elecciones del 2007, asume ahí y se encuentra con esta situación, con la situación de que la diferencia entre el personal político y el personal en general era ínfima. Lo que decía su compañero o ex compañero de banca, actualmente secretario de gobierno. Para hacerla completa, por eso lo bueno de la maduración que tenemos en política y cómo vamos mutando, porque para haberla hecho completa, Marcela debería haber traído el acta de discusión de esa sesión. Y a ver qué opinaba en ese momento el bloque, al final no, pero era UCR o Frente Todo por la Madrid, bueno, ¿qué opinaba? Cuando presenta para resolver esa situación el Frente para la Victoria, en el 2008, en marzo, ese proyecto de ordenanza. Por supuesto estaban en contra. Y era para tratar de resolver el problema que era real, salarial del personal político con el resto del personal. Hasta el 2009 que se presenta el proyecto de ordenanza, que también fue muy cuestionado y que está vigente hoy para el personal político, donde se asimiló a lo que dice la ley orgánica, tanto para nosotros los concejales como para el intendente, hasta determinada cantidad de básicos. Y ahí se recompuso a partir del 2009 y no necesitó pagarse esas bonificaciones, se recompuso porque se le puso rango, por ejemplo, a un secretario de cuatro básicos. Que también el año pasado criticaba un compañero de ustedes que actualmente está en el departamento ejecutivo. Así que es para no sacar de contexto una ordenanza de la otra, hay que ver en qué contexto estuvo. Hoy los sueldos del personal político, a pesar de que ustedes criticaban hace menos de un año, están vigentes. Y hace un año decían que eran altos. Y hoy a eso que es alto, no solo que no los bajan, sino que los suben. Y no solo que los suben en un 30%, sino que los suben en un contexto donde a la gente no se le sube. Bueno, parece una mezcla de la cosa, de todo, pero termina perdiendo la gente. Y no vamos a seguir hablando más de esto, pero dejemos en el contexto de cada una de las ordenanzas. En ese contexto nosotros entendemos que la ordenanza que sigo defendiendo, de esos 4 básicos para el personal político y para diferenciarlo del resto, lleva implícita la disponibilidad. En ese contexto, y que los sueldos son bajos del personal político y que no conseguís armar un gabinete, es cierto, pero que son recontra bajos los sueldos del personal, también es muy cierto. Al personal, como decía bien mi compañero de banca, se le aumentó con los 600 pesos un 15%, y a todo el personal político el 15 más el 30 sobre el 15. Cuando nosotros hablamos que es un 50 y pico de por ciento, es esa cuenta. Es matemática pura y comparemos recibo, nada más. Señora Presidenta, no hablo más hoy. Gracias, concejal.